Quien está afectado por la hipoteca en Navarra celebra la ley que se ha aprobado hoy en el Parlamento. Prevé la posibilidad de embarcar temporalmente, durante 3 años, las viviendas de bancos y cajas en proceso de desahucio. Los afectados podrán permanecer en su casa pagando un alquiler social que no supere el 25% de sus ingresos. 2 años después de las primeras reivindicaciones y desde que las plataformas empezaron a trabajar, estamos consiguiendo que por parte de los parlamentos y del estamento político se estén tomando por fin medidas efectivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Histórica norma que aprueba la Cámara Foral, que ha celebrado la plataforma de afectados por la hipoteca y que prevé reducir el número de viviendas vacías. Las que no destinen o no se destinen al alquiler pagarán el doble de lo que se paga actualmente por la contribución urbana. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La oposición a UPN, salvo el Partido Popular, ha sacado adelante la ley de vivienda y también otra que obliga al gobierno foral a pagar a los funcionarios navarros un complemento que compense la pérdida de la paga extra. Deberá hacerse antes del 31 de agosto de este año. Último pleno del curso político donde la oposición se une para sacar adelante diferentes leyes. Hoy, en el Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, la Cámara Foral aprueba con el voto en contra de Aralar y de Bildu salvaguardar su memoria. El Parlamento de Navarra, junto con el resto de instituciones, debe poner siempre a las víctimas en el lugar que les corresponde. Y esta tarde comienza en Bruselas un trascendental Consejo Europeo del que se espera que un acuerdo para poner en marcha de manera urgente e inmediata un fondo para paliar el desempleo juvenil llegue a España y reciba alrededor de 1.500 millones de euros. Y este hombre, el doctor Manuel Martínez Grande, quien fuera jefe del servicio de traumatología y de cirugía ortopédica del Hospital Virgen del Camino, recibirá el 11 de julio el Gallego de Oro de Napardi. Entre tanto, los toros siguen llegando a Pamplona. Los de la corrida de rejones del día 6 descansan ya en los corrales de la Plaza de Toros. Reses salmantinas de San Mateo y San Pelayo serán lidiadas por los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Almendariz y Sergio Galán. Y un apunte antes del deporte: un nuevo fallecido en las carreteras ha sido en Andosilla este mediodía en un accidente entre un camión y un turismo, informa el Gobierno de Navarra. En los deportes vamos a repasar cómo va la planificación rojilla. El interés del Sevilla por Arribas, unido a otros posibles traspasos, abren el debate. La necesidad de hacer caja contra el posible desmantelamiento del equipo similar a lo ocurrido la temporada pasada y que acabó con el equipo coqueteando con la segunda división hasta la penúltima jornada. Navarra podrá embargar durante 3 años las viviendas de los bancos para que las familias en un proceso de desahucio puedan mantenerse en la casa durante esos años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos. Es la principal novedad de la Ley de Medidas Urgentes aprobada hoy en el Parlamento por todos los grupos, salvo UPN y el Partido Popular, que ha votado en contra. Andalucía fue la primera y ahora Navarra se sube al tren del embargo a la banca. Con esta ley en la mano se podrá embargar temporalmente un máximo de 3 años viviendas de los bancos objeto de desahucio para que las familias puedan permanecer allí pagando un alquiler que sea la 4ª parte de sus ingresos. Utilizar los instrumentos legales a nuestra disposición para decirles a los bancos basta ya de más desahucios. No puede ser que sigamos rescatando con miles de millones de euros a los bancos y que hoy no pongamos todas las energías y toda la capacidad normativa de las instituciones para rescatar a las personas. Gobiernos y los parlamentos, cuando menos, son culpables de omisión, de no haber legislado a favor del bien común. Y es el momento de que pongamos remedio. Y no solo se actúa ante la banca, se va a crear un censo de vivienda vacía. Los propietarios que tengan viviendas sin uso y no las pongan en alquiler tendrán que pagar el doble de contribución urbana. 35.000 viviendas vacías y estamos echando a la gente a la calle. Familias
que no pueden pagar, no lo olvidemos, que no pueden pagar, no es que no quieran pagar. Creemos que el impuesto a las viviendas deshabitadas nos parece correcto, siempre que se cumpla con el rigor, que se compruebe constantemente su adecuada composición, que se actualice con las debidas frecuencias. Lo mejor que le puede pasar a esta ley es que con los años sea derogada por falta de utilidad, pero hoy se hace necesaria. La ley de medidas urgentes ha sido presentada por toda la oposición, excepto el PP, que se ha opuesto junto a UPN. Regionalistas y populares consideran que no ataca el problema de fondo. UPN cree que la solución debe legislarse a nivel nacional. No soluciona el problema de fondo, es demagógica, es ineficaz. Señores del Partido Popular, que si hubiesen aceptado la dación en pago hoy no estaríamos debatiendo aquí esta iniciativa. De que protegemos las garantías jurídicas y constitucionales de todos los españoles. Y sabe usted perfectamente que el planteamiento de la dación en pago no es ni tan sencillo ni tan simple como ustedes lo proponían. La plataforma de afectados por la hipoteca presente en el Pleno se ha felicitado porque se hayan adoptado estas medidas. Bueno, pues para esa plataforma, la ley aprobada hoy por el Parlamento es el resultado a todo el tiempo de trabajo en favor de las personas que han perdido o están en riesgo de perder su vivienda. 2 años después de las primeras reivindicaciones y desde que las plataformas empezaron a trabajar, estamos consiguiendo que por parte de los parlamentos y del estamento político se estén tomando por fin medidas efectivas, ¿no? En este caso concreto es una ley parecida, digamos, a la que se aprobó en Andalucía, que ya está en marcha y que ya está teniendo sus frutos allá, y esperemos que también los pueda tener aquí. Y entre tanto, el Partido Socialista y Bildu han valorado negativamente el anuncio del Ejecutivo Foral de derivar pacientes a centros privados a través de concursos públicos. Dicen que el Gobierno debería analizar la posibilidad de dar esos servicios en la sanidad pública. Se está primando por encima de todo intereses económicos a intereses de atención en la calidad a la salud, y nosotros pues lógicamente no estamos de acuerdo. Hace bien poco se han abierto unos nuevos quirófanos y no entendemos muy bien qué utilidad se le están dando. Quirófanos cerrados por las tardes, tenemos vacantes que no se cubren, tenemos sustituciones que no se hacen, por tanto, pues evidentemente con esta actitud del Departamento de Salud, pues bueno, seguiremos derivando a entidades privadas y pagando. UPN y el Partido Socialista fueron capaces el pasado martes de ponerse de acuerdo en torno a la mesa por el empleo. Esta imagen que recogíamos en el pleno de esta mañana, desde luego, no es habitual en los últimos tiempos, pero hoy veíamos a ambos líderes, a la presidenta de UPN y del Gobierno, Yolanda Barcina, y al secretario general de los socialistas, departir de forma amistosa. Hace un año que socialistas y regionalistas rompían el pacto de gobierno tras la destitución de Jiménez por parte de Yolanda Barcina. Y desde entonces los desencuentros han sido una constante, como el motivado por la supresión de la extra de los funcionarios. Hoy la oposición parlamentaria, salvo el Partido Popular, ha aprobado la creación de un complemento personal para los funcionarios que perdieron la del año 2012. La modificación de la ley aprobada establece que se deberá abonar a los funcionarios un complemento equivalente a la paga extra antes del próximo 31 de agosto. En la norma original se establecía que el pago debía hacerse antes del 31 de diciembre de 2012, pero no se llegó a pagar. Los grupos de la oposición critican que entonces el Gobierno no publicó en el boletín la ley hasta el 3 de enero, por lo que ya era tarde. Yo creo que esto, además de una cuestión jurídica, fundamentalmente es una cuestión de carácter, de voluntad política, de quererlo hacer, y el Gobierno nunca ha mostrado esa voluntad de querer cumplir esa ley, sino de cumplir la del Estado. Además, la delegación del Gobierno en Navarra presentó un recurso frente a diversas entidades locales por haber pagado ese complemento a sus trabajadores. La denuncia que ha presentado la delegación del Gobierno contra 23 ayuntamientos de Navarra por pagar ese complemento que sustituía a la paga extra, pues queda garantizada, y tenemos pues muchas más posibilidades de que salga adelante y no se dé una sentencia contraria a los ayuntamientos. El Gobierno considera que es complicado que se pueda aplicar la nueva norma y se pueda pagar a los funcionarios ese complemento correspondiente a 2012. Además, hay que hablar claramente de que con las normas de ejecución presupuestaria, que no las pone el Gobierno de Navarra, sino que son normas de contabilidad, entiendo que va a ser muy difícil conseguir los objetivos, por no decir imposible jurídicamente, que propone la oposición. UPN y PP han rechazado la modificación y han señalado que se está engañando a la opinión pública. Bueno, pues donde sí ha habido unanimidad es en los cambios en la normativa del taxi en Navarra. Aumenta la vida útil del parque de vehículos de 8 a 10 años, prorrogable incluso en otros 2 según cada ayuntamiento. La nueva ley aprobada hoy permite la explotación temporal de la licencia en caso de excedencia mediante la contratación de un conductor por un periodo
que no supere los 2 años. Los taxis para adaptados también podrán realizar servicios en áreas que carezcan de licencia para ese fin. Y también se combate a los taxis pirata, inmovilizando el vehículo de manera inmediata y con multas que pueden llegar a los 2.600 euros. El último pleno del curso político ha arrancado con un reconocimiento a las víctimas del terrorismo. La fecha elegida, el 27 de junio, es para recordar la primera víctima que fue asesinada por ETA en 1960. El legislativo ha querido sumarse al reconocimiento y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. La condena de todos y cada uno de los asesinatos terroristas perpetrados, la reprobación de la injustificable historia de terror y dolor a la que el terrorismo y sus cómplices han sometido a los ciudadanos, por el compromiso que ha adquirido con las víctimas para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista. Señorías, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidentas y representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, hace ya más de 3 años no hemos tenido que lamentar más atentados. Pero aun cuando hubiese transcurrido mucho tiempo más sin sufrir el ataque de las organizaciones terroristas, como todos deseamos, aun cuando se hubiese logrado vencer definitivamente el terrorismo, España nunca olvidará a sus víctimas. Discurso del presidente del Congreso en el que Jesús Posada ha pedido un renovado compromiso contra el terrorismo y ha mostrado su condena más enérgica a cualquier exaltación o enaltecimiento de este tipo de violencia. Tras sus palabras, un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Hoy se daban cita en la Cámara la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la de la Fundación de Víctimas, Marimar Blanco, y la de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón. Tampoco han faltado altas autoridades del Estado, como representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Congreso celebra este acto por 4º año consecutivo tras la decisión adoptada el 1 de marzo de 2010, cuando todos los grupos parlamentarios acordaron declarar esta fecha, el 27 de junio, como Día de las Víctimas del Terrorismo. Bueno, pues esta tarde en Bruselas comienza el Consejo Europeo, del que se espera que haya acuerdo para poner en marcha de manera inmediata el fondo para paliar el desempleo juvenil. España podría recibir alrededor de 1.500 millones de euros. 6.000 millones de euros son poco y lo saben para resolver el paro juvenil, pero de momento, y dependiendo también de que se aprueben los presupuestos de la UE para 2014-2020 sin problemas, es el fondo que el Consejo Europeo ofrece ante la presión principalmente de España para que en esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se aprueben medidas de estímulo concretas. Con la segunda tasa de paro juvenil más alta de la UE, un 56,4%, nuestros jóvenes parados recibirían entre 1.500 y 2.000 millones de euros de ayuda para dinamitar la dramática situación. A cambio, un plan del Gobierno antes de fin de año con trabajo, formación o prácticas para los menores de 25 años. En cuanto a los créditos para las pymes, no hay aún un plan definitivo para movilizar los 100.000 millones de euros previstos. Los líderes europeos solo se comprometerán a mejorar su financiación y a que el nuevo plan de inversión esté operativo en enero. Con calendarios más suaves de ajuste del déficit, España y Francia se traen 2 años de prórroga para equilibrar las cuentas. Sobre la gran batalla de la zona euro, a juicio de España la clave de todo, la canciller alemana sigue marcando el paso de la unión bancaria. Y sobre el 0,7, hoy unanimidad también en la Cámara Foral para una ley que modifica la regulación de la asignación tributaria de ese porcentaje del 0,7 entre los contribuyentes y que destinan a fines sociales. La modificación pretende poner plazo a las convocatorias y a su resolución, con el fin de que las propias entidades sociales que resulten beneficiadas puedan ejecutar sus proyectos a partir de enero del año siguiente. Además, con anterioridad, el Gobierno de Navarra y las entidades sociales deberán consensuar las principales líneas de actuación para que sean subvencionadas. Deberá hacerlo con el conocimiento y aprobación del Consejo Navarro de Bienestar Social y del Consejo Navarro de Medio Ambiente.
y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población campesina de Nicaragua es lo que persiguen la Fundación La Caixa y la Fundación Felipe Rinaldi, que van a impulsar con 400.000 euros un proyecto para fomentar iniciativas económicas y de seguridad alimentaria a través de la producción y comercialización de café, cacao y de grano. El proyecto tendrá una duración de 4 años y se estima va a beneficiar a cerca de 9.000 personas pertenecientes a 12 cooperativas agrícolas comunitarias. Como el cambio climático, obviamente, sobre todo biodiesel, soja. El Ayuntamiento de Pamplona se encuentra a la espera de que la madre Nagore Laffage y la Asociación Lunes Lilas decidan el recorrido por el que discurrirá el día 3 de julio la representación teatral de recuerdo del crimen de Nagore. Descartada la pretensión de ocupar la calle Estafeta, el Ayuntamiento está a la espera, como decimos, de que se decida por Chapitela y Plaza del Castillo o por Mercaderes y Calderería. La performance culminará en el callejón de la Plaza de Toros. Y este es el poste que va a servir como homenaje a los 16 fallecidos durante el encierro a lo largo de la historia. Un reconocimiento de la Federación de Peñas. Mañana a las 8:15 de la tarde se va a colocar a la altura del Ayuntamiento de Pamplona, en el segundo tramo del vallado. Este poste de acero, que va a permanecer fijo durante todas las fiestas, luce unas placas de bronce con todos los escudos de las peñas integradas en la Federación. En el poste no aparecerán los nombres de los 16 fallecidos en la historia de los encierros, sino que el nombre es genérico. 22 alumnos del Centro Integrado Politécnico de Tafalla han sido los encargados de diseñar y elaborar ese poste que se coloca mañana. Y entre tanto, el doctor Manuel Martínez Grande, ex jefe del Servicio de Traumatología y de Cirugía Ortopédica del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, ha sido galardonado con el Gallico de Oro de Napardi. La Asociación Gastronómica lo reconoce por el conocimiento y la experiencia que tiene. Está ya jubilado y lo consideran todo un referente de la medicina. El presidente de Napardi ha querido destacar esta mañana que hasta su jubilación el médico ha regalado a Navarra lo mejor de su sabiduría, su experiencia, poniendo salud donde faltaba. Martínez Grande recibirá el Gallico de Oro el próximo 11 de julio. Bueno, con una gran sorpresa, ya lo dije hace un momento, pero nunca espera uno un homenaje de estas características, ¿no? Bueno, estoy encantado de recibirlo y poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya los ven, los toros para la corrida de rejones del día 6 de julio ya están en los corrales de la Plaza de Toros de Pamplona. Se trata de 9 toros de los hierros de San Mateo y San Pelayo de Salamanca. Serán lidiados por los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Sergio Galán. El promedio del peso de estos morlacos oscila entre 530 y 620 kilos. Y la antesala de las fiestas de San Fermín está en Castejón, que ha dado inicio hoy, este mediodía, a sus fiestas patronales, las primeras del año en la Ribera, con el disparo del cohete a las 12. Un inicio agridulce, ya que parte del público ha manifestado con una pitada su desacuerdo con el ayuntamiento, que cedía este honor al concejal de festejos y no a una peña que lo solicitó por su 25 aniversario. Las palabras con las que el concejal de festejos de Castejón, Josu Martín, daba inicio a las fiestas en honor a la Virgen del Amparo, casi no se han oído por la pitada de buena parte del público presente. ¡Que la calle de Castejón se tiña de rojo y blanco! ¡Viva la Virgen del Amparo! ¡Viva Castejón! ¡Felices fiestas! Este año hacía 25 años la Peña de Zurcid y les debieron solicitar para tirar el cohete y se lo han debido de negar. Entonces la pitada ha sido general, por eso, porque quería él tirar el cohete y no dejarla a ellos. Pero bueno, al final son fiestas y hay que disfrutar. Polémica aparte, el buen ambiente y una temperatura agradable han acompañado al inicio de las fiestas patronales de Castejón, las primeras de la Ribera, que sus vecinos disfrutarán a tope hasta el próximo 2 de julio. Esperemos que haga buen tiempo, sobre todo para que la gente salga a la calle. Se intentarán pasar lo mejor posible. Me he sentido muy emocionada de estar con usted y compartir el día de hoy. Pues bueno, el tiempo un poquito peor, pero bueno, un poco de fresco tampoco vendrá mal. Y el humor pues el que tenga cada uno, claro. Una vez al año que son, pues aprovechará al máximo. Los más pequeños han disfrutado tras el chupinazo, huyendo del alcance de los cabezudos. Tampoco ha faltado la música de la charanga, que inundará las calles de Castejón en los próximos días. ¡Felices
felices fiestas y que venga todo el mundo. Y ayer por la tarde comenzaron las fiestas de Barañáin con el lanzamiento del chupinazo. Bueno, pues el tradicional cohete congregó en la plaza del Ayuntamiento a mayores, jóvenes, esperando celebrar las fiestas de la localidad. Consuelo Begoñi, concejala de Navai, y Maite Aguinaga, en representación de la Escuela Pública EULZA, fueron acompañadas por el ciudadano popular de este año, el músico Iñaki La Ortiga. Las protagonistas del inicio de las fiestas se mostraban nerviosas por ser las elegidas para lanzar el chupinazo. Todo dentro de la normalidad. Y un asunto más, antes del deporte, porque hoy la delegación del Gobierno de Navarra ha hecho públicas sus condolencias a la familia de Esperanza, que ha fallecido. Esperanza era la mujer, si recuerdan, que en todos los desfiles de la Guardia Civil del 12 de octubre, en Pamplona, ya la ven, lanzaba pétalos sobre los agentes y las autoridades. La delegada del Gobierno, Carmen Alba, ha publicado en Twitter sus condolencias y ha escrito que el próximo 12 de octubre lanzará los pétalos desde el cielo. Ya ha transmitido a través de la red social. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En Osasuna no se oculta que es necesario vender para cuadrar las cuentas. Así ha ocurrido otros años con Plasil, con Juanfran o con Ibrahima. Pero esa necesidad no significa desesperación, y en Osasuna tampoco quieren rellenar sus arcas con un alto costo deportivo tal y como ocurriera la pasada campaña. La presunta oferta que va a realizar el Sevilla por Arribas ha encendido las alarmas. Está claro que Osasuna necesita hacer caja este verano para paliar su maltrecha situación económica, pero una cosa es vender a algún jugador y otra desmantelar medio equipo, tal y como ocurrió la temporada pasada y que estuvo a punto de pagar caro con el descenso. Arribas no es el único jugador que podría marcharse siempre y cuando el Sevilla pague los 5 millones de euros que figuran en su cláusula y que exige Osasuna. Hay otros futbolistas con buen cartel y a los que se les ha vinculado con otros clubes desde hace tiempo. En esta terna no se incluye a Sola, cuyo traspaso al Athletic parece inminente por una cantidad superior a los 3 millones e inferior a los 4. En esta lista están incluidos otros rojillos como Andrés Fernández o Raúl Loé. De momento todo parece parado, pero nunca se ha ocultado el interés de otros equipos por hacerse con sus servicios. Las sorpresas podrían ser Cejudo o Armenteros, tal y como ocurriera el año pasado con Ibrahima. Además, está por ver qué ocurre con los canteranos Timor, Manuel y Torres, que la entidad quiere que se marchen cedidos en busca de minutos. Y otros jugadores con contrato como Nano y Nino, que, de tener ofertas, el club no pondría excesiva oposición en su salida. Y Osasuna ha hecho público los 3 jugadores del filial que van a realizar la pretemporada con el primer equipo. Son el defensa Unai García, quien debutó como titular en la última jornada en el Bernabéu, Michael Mesa, que también disputó algunos minutos en ese partido, y el delantero Joel Sola, futbolista fichado de la Peña Sport tras un gran año en el que fue el segundo máximo goleador en el conjunto de Tafalla y además uno de los artífices de la salvación del conjunto de la zona media. Osasuna fichó a Sola para su filial mediada la temporada pasada. Y los 3 navarros que están con la selección en la Copa Confederaciones tienen difícil ser esta noche titulares. Brasil espera en la gran final tras doblegar in extremis a Uruguay en la otra semifinal. España se juega el pase a la final contra Italia. Previsiblemente Del Bosque no alineará de inicio a Javi Martínez ni tampoco a Azpilicueta y Monreal. El combinado nacional no se fía del 4-0 que le infligió a la selección azurra en la pasada Eurocopa. Preocupa relativamente la temperatura y la humedad reinante durante la disputa de los partidos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes.
Promocionar el turismo en la comunidad foral es el objetivo del certamen de cortometrajes de Navarra Tierra de Cine, que se ha presentado esta misma mañana. El Museo de Navarra ha sido el lugar en donde se ha presentado esa primera edición del concurso, en la que van a concurrir 10 cortometrajes seleccionados entre los presentados y que deben ser realizados en 10 localidades de Navarra, como Andosilla, Huarte, Urdaz, Viana, Leiza, Arguedas o Pamplona. Con lo que también se quiere fomentar Navarra como escenario de rodaje, potenciando su diversidad paisajística y cultural. Hasta el 15 de agosto se pueden presentar los guiones por parte de quienes optan a tener el mejor cortometraje de Navarra. Y los protagonistas de la mayoría de las pancartas de las peñas de este año son los políticos, que cobraron dietas en Caja Navarra. Este es el principal tema que reflejan las sábanas, que además van a dedicar espacio a los recortes a la comida hospitalaria. Las pancartas de las 16 peñas pamplonesas podrán verse este sábado a las 8 de la tarde en la Plaza San Francisco, antes de que comience el desfile del 7 de julio, el primero de ellos. Nada más, con estas imágenes nos vamos. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde.